Ya, estaría grabando, listo. Bien, bienvenidos a todos ustedes que llegan temprano, madrugadores, aunque es casi mediodía. Eh, Díganme si es que tienen alguna duda sobre lo que han estado viendo de estructuras de datos, estructuras dinámicas, si es que quieren algo que expliquemos, que resolvamos, ¿no? Y si no, nos vamos a hacer nuestra implementación de una lista, ¿no? Vamos a ir charlando un poquito al respecto. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo? ¿Inquietud? ¿Miedo, aunque sea? Creo que sus notas de primer parcial ya estaban casi de la mitad. De algunos ya estaban ahí sus notas completas, así que si quieren un ratito el Moodle pueden entrar y chequean. La Listen estaba revisando ayer, creo, y imagino que entre hoy y mañana va a salir completamente sus notas. Ok, no tiene ninguna duda. Sin miedo, ¿no? No les vamos a, no les vamos a hacer sufrir. Ya. Bueno, como no hay ninguna duda ni comentario, vamos a ver, presentar toda tu pantalla. Permitido. Ya. Deberían estar pudiendo ver mi pantalla. Esto de acá me lo voy a traer. Listo. A ver que cargue ahí. A ver. Ya. Ok. Eh, Hablaremos un poco de que a partir de ahora, bueno, no es obligatorio el tema de usar recursividad, pero es verdad de que muchas de las cosas que vamos a avanzar se las podrían hacer recursivas, ¿no? Así que si alguno todavía tiene esa, esa curiosidad por ir reforzando la recursividad, sus habilidades recursivas, puede implementar muchos de los métodos con recursividad. El objetivo de hacer esto de estructuras dinámicas es que nosotros manejemos un paquete, ¿no? Acá, como ven, le ponen nuevo paquete o new package, si lo tienen en inglés, y le tienen que poner bueno, el nombre que gusten, ¿no? Estructuras de datos, ed, est, dat, no sé, alguna abreviación, ¿no? Para decir de que nosotros acá vamos a colocar todas las estructuras de datos que creemos. Hay que mencionar de que la estructura de datos como tal no va a entrar al examen, ¿no? No les van a pedir implemente una lista de simple enlace, ¿no? Eso no va a ser una pregunta de examen. Lo que les van a preguntar es, les van a dar algún enunciado y les va a decir, escoja la estructura de datos más adecuada para resolver el ejercicio. Entonces ustedes tienen que entender cómo funciona cada una de las estructuras. ¿Qué más? ¿Qué podemos decir? Las estructuras de datos, pues, tienen dos, pues se pueden dividir en dos categorías, ¿no? Las estructuras de datos lineales y las estructuras de datos no lineales, ¿no? EDNL y EDL. Dos posibles tipos de estructuras de datos. Ahora, ¿por qué es que existe diferencia entre estos? ¿Por qué no simplemente los agrupamos a todos en una sola categoría y ya? La estructura de datos lineal, como ya han debido ver, existe lo que es la lista, ¿no? La lista. ¿Y por qué se dice que es una estructura de datos lineal? A ver, nos vamos a ir a nuestro adorado Paint. Acá, listo. Se dice que es lineal por el simple hecho de que
existen unos elementos llamados nodos, ¿no? Acá, 2, 3. Ya, pero eso no es lo que lo vuelve, eh, no lo vuelve lineal. ¿Qué es lo que lo vuelve? Acá los enlaces, ¿no? No me voy a olvidar. Perdón por el pulso, pero es lo que, es lo mejor que se puede hacer. Se dice que es lineal, se considera una estructura de datos lineal si para acceder a un elemento solo tengo, o bueno, para acceder a todos los elementos, para acceder a todos los elementos, si para acceder a todos los elementos tengo que empezar siempre desde el inicio. ¿Esto qué quiere decir? Que en el camino voy a visitar todos los datos anteriores a la posición n, digamos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros acá, ya, si nosotros acá, esto manejamos como si fuera posición 0, posición 1, posición 2, y yo quiero llegar a lo que vendría a ser la posición 2, no puedo acceder a la posición 2 mágicamente. No puedo decir, me han pedido la posición 2, pues está en este espacio de memoria y ya. No, no funciona así. Les han debido mencionar de que existen estos que son los denominados enlaces. Esos son los que me indican qué camino tengo que seguir para poder llegar al dato que estaba buscando. En este caso, yo sí o sí tengo que empezar por el inicio, ¿no? Inicio. Sí o sí tengo que empezar por el inicio. ¿Y qué es lo que pasa? Pregunto. ¿Esta es la posición que estaba buscando? Si me dice que sí, entonces me detengo. Si no, mediante el enlace avanzo a la siguiente posición y digo, esta es la posición que estaba buscando. Si me dice que sí, me detengo. Si me dice que no, avanzo mediante el enlace a la siguiente posición. Si es justo la que estaba buscando, me detengo y ya no tengo necesidad de seguir avanzando. Entonces es lineal porque yo sí o sí tengo que empezar de un punto y termino en otro. ¿Sí? Sin dar vueltas, sin hacer un retorno, ¿no? No es como, digamos, el backtracking, ¿no? En el backtracking veías una posibilidad y si no te servía tenías que volver. En este caso solo hay una posibilidad, es decir, solo hay un camino, que es ir hacia adelante. ¿Desde dónde? Desde el inicio. Entonces, en ese caso, acá, cuando nosotros hablamos de listas de simple enlace, lo primero que se nos puede venir a la mente es ArrayList, ¿no? ArrayList, para los que ya hemos ido utilizando bastante tiempo, hemos resuelto algunos ejercicios, hemos visto de que ArrayList, sea como sea que esté implementado, yo le puedo decir, añadime este dato y me lo va a añadir, me lo guarda. Pero ¿qué sucede? Si yo trato de hacer lo mismo con lo que vendría a ser un arreglo, el arreglo me limita en el tema del tamaño, ¿no? Yo le tengo que decir, necesito 10 datos y pues 10 datos nomás me va a guardar. Pero ¿qué pasa si he calculado mal o si necesito más, ¿no? ¿Qué pasa si tal vez en mi programa ha aumentado, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que yo tendría que hacer es, pues, fuerza bruta y copiar todos los datos a un nuevo arreglo de mayor tamaño. Eso llegaría a ser como una especie de lista, ¿no? Una lista, si yo la voy modificando para que aumente su tamaño con el tiempo, sería una lista denominada contigua. ¿Por qué? Porque en realidad lo único que estoy haciendo es manejar arreglos y cada vez que necesito más
más datos, pues los genero un nuevo arreglo de mayor tamaño y lo voy copiando, ¿no? Un poco feo, ¿no? Y moroso. Incluso hasta es poco entendible. Es por esa razón de que surge esto de las estructuras dinámicas, que se apoya básicamente en esto que es el enlace, ¿no? ¿Para qué nos sirve el enlace? Les decía en la parte de programación orientada a objetos, de que cada vez que yo creo un objeto, acá en memoria, bueno, me ha salido de color azul, ya ni modo. Acá en memoria, ¿qué va a suceder? Si yo escribo new algo, ¿no? New objeto, new persona, new array list, new linked list, cualquier cosa, lo que va a suceder es de que en memoria me va a generar un nuevo espacio, ¿no? Solo por utilizar la palabra new, ¿no? Esta palabrita new es lo que me permite hacer esto, ¿no? Si yo genero un arreglo, el arreglo me va a generar, a ver, esto lo voy a dibujar acá. Esto les digo para que lo vayan comprendiendo, ¿no? Porque el arreglo son espacios contiguos, ¿no? Acá como este. Son espacios contiguos. Entonces, si yo acá escribo, ¿no? Int A, que va a ser un new int de 4 posiciones, lo que en realidad estoy haciendo es esto, ¿ok? Entonces, los arreglos van a ser espacios de memoria contiguos, ¿no? Uno detrás del otro. Es por eso de que si yo le digo que crezca, no puede crecer. ¿Por qué? Porque el siguiente espacio de memoria puede estar ocupado. Entonces, esa es la razón por la cual yo le tengo que decir qué tamaño quiero que sea, ¿no? ¿Qué tamaño necesito? Si yo genero un nuevo objeto, en realidad, solo estoy generando el espacio necesario para ese objeto. Entonces, acá con esto que se denominan el nodo, un nodo, ¿qué es lo que busco? Guardar un dato y guardar la información de cuál es el siguiente nodo. Ok, entonces esto de acá es una clase, ¿no? Va a ser una clase contenedora que me va a guardar un dato y que me va a ayudar a lo que vendría a ser enlazar todos los elementos de mi lista. Entonces, cuando yo le diga acá, cuando yo le diga acá, nodo nuevo va a ser, ay, nodo nuevo va a ser un nuevo nodo. Cuando yo le diga eso, lo que va a suceder es que voy a generar un nuevo espacio de memoria. Listo. Y al ser un objeto que está generando solo un espacio de memoria, yo no tengo necesidad de que sean contiguos o de dónde me lo haya puesto, ni nada, ¿no? O sea, en memoria es mucho mejor porque simplemente estoy creando los datos que necesito. ¿Qué pasa si acá yo he calculado que necesito 4 datos, pero en realidad necesitaba 2? Estoy generando espacios que nunca voy a utilizar. En cambio, si lo creo de esta manera, yo solo estoy usando los nodos, bueno, los espacios que en verdad necesito. ¿Por qué? Porque cada vez que añado un dato, solo voy a generar un nodo. ¿Ok? Esa es la razón por la cual surge la clase nodo, ¿no? Y surge la clase lista de simple enlace. Ahora, ¿por qué decimos que es una lista de simple enlace? ¿No? Bueno, esta de acá es la simple enlace recursiva, que vamos a ir charlando ahorita. La se denomina lista de simple enlace, ¿por qué?
esta flechita que hemos dibujado, o bueno, que he dibujado, apunta en una dirección, ¿no? Digamos en este caso hacia la derecha, ¿no? ¿Qué sucede? De que esa flechita, en realidad, lo que está apuntando es el siguiente nodo. Nodo. Perfecto. Entonces, si yo estoy apuntando al siguiente nodo, quiere decir que este nuevo dato, ¿dónde está? Que este nuevo dato tiene que ser distinto de este otro. Entonces, no son iguales, ¿no? Este de acá puede ser, digamos, el dato 5, ¿no? Estoy guardando el 5 y acá estoy guardando el 15, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es un nuevo dato que yo lo estoy conectando con mi lista. ¿A través de qué? De un enlace. Por lo tanto, esto es lo que les decía, ¿no? De datos lineal. Desde el inicio, que es este, puedo llegar al 15. El 5 puede llegar al 15, pero el 15 no puede llegar al 5. Entonces no es de dos direcciones, ¿no? Esto es como si fuera una avenida, las típicas del centro que solo van en una dirección. Entonces si yo trato de ir al revés, pues es contrarruta y ya pues mi mega multa y me aplazo, ¿no? En este caso me aplazo. Acá es lo que nosotros tenemos que cuidar. Estos nodos, digo, estos enlaces es como si representaran una calle en un solo sentido. Yo solo puedo ir hacia adelante. Si alguno de estos traviesos trata de volver, entonces no se puede. Eso de ahí sería romper la estructura de una lista de simple enlace. ¿Por qué? Porque si yo le digo que del 15 va al 7 y el 7 vuelve al 15, eso está mal. Eso rompe la estructura de una lista de simple enlace. ¿Por qué? Porque la lista de simple enlace dice todos los nodos, eso lo voy a anotar acá, en la lista de simple enlace, no, que esté con rojo. En la lista de simple enlace, cada nodo solo conoce el dato y el siguiente nodo. ¿Correcto? Esto de acá es importante que se lo graben, que lo entiendan, anótenselo aunque sea, ¿no? En la lista de simple enlace es importante de que cada nodo solo conozca el dato y el siguiente nodo. Si empieza a conocer más información, está empezando a romper la estructura de una lista enlazada de simple enlace, ¿no? Por eso les decía acá, si el 7 trata de volver al 15, está mal, ¿no? Está mal. ¿Por qué? Porque se supone que tendría que ir en un solo sentido, y si yo encima estoy volviendo, ¿qué va a pasar acá? Vuelve al 15 y el 15, ¿qué hace? Su siguiente es el 7, y el 7 al 15, y el 15 al 7, y así sucesivamente. Y hemos tenido esa experiencia en la parte de recursividad de que el enciclamiento pues no es bonito, ¿no? No es bonito. A más de uno les ha sacado canas de seguro. ¿Ok? Eso es lo que más o menos necesitaríamos conocer al momento de eh, establecer el nodo, ¿no? ¿Qué sucede? Algo también que es importante. Lo voy a poner acá, acá abajo. Toda lista de simple enlace debería conocer solo el primer elemento. ¿A qué me refiero? ¿Dónde está mi lápiz acá? Esto. La lista de simple enlace, decíamos, se considera una estructura de datos lineal si para acceder a todos los elementos tengo que empezar siempre desde el inicio, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a empezar desde el inicio si en realidad nunca lo conozco? Esto de acá vendría a ser un atributo, ¿correcto? Ahora,
Quizás esto sería para una lista de simple enlace usando los nodos, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer una lista recursiva? ¿No? Una lista recursiva. Si se dan cuenta, en realidad una lista recursiva sería simplemente hacer el nodo. ¿Cómo? Si yo tengo el dato, mi única información sería saber cuál es el siguiente objeto que me va a enlazar al próximo dato. Entonces, si yo quiero hacerlo recursiva, sería lo mismo que decir lista de simple enlace con su dato y acá siguiente lista, ¿cierto? Si lo piensan de esa manera, la lista recursiva no es nada más que la implementación de un nodo. Que ha pasado, le hemos cambiado el nombre, nada más. Entonces, eso lo vuelve un poquito más interesante, ¿no? Es como que yo cuando pasé elementos decía, pero ¿para qué estoy creando un nodo si ya tengo una lista recursiva? ¿Por qué? ¿Por qué no todas las listas son recursivas? Es que en realidad esta de acá, que vendría a ser la lista de simple enlaces recursiva, es básicamente un nodo. Un nodo que guarda datos y que se enlaza con otros nodos. ¿Qué es lo único que ha cambiado? El nombre. ¿Ok? Hasta ahí, ¿tienen alguna consulta, duda, comentario? ¿Se está entendiendo? Esto ya saben, mi pizarra no es la mejor. Trato de tener buen pulso, pero es difícil. Es difícil. ¿Qué dicen? ¿Nada? ¿Todo está ahí claro? Ok. Todo nodo debe tener un dato, etcétera. Sí, sí. O sea, en este caso, ¿por qué surge la clase nodo? Por esto de acá, por la memoria. Cuando yo creo un nodo, estoy generando solo un espacio de memoria. Si yo creara un arreglo, en este caso de 4 posiciones, voy a necesitar 4 espacios. Por lo tanto, el nodo, su única misión que es guardar el dato y saber con cuál es el siguiente nodo. Eso de ahí me va a permitir a mí ir enlazando y conociendo todos los valores de mi lista. Entonces, aquí, ¿cuál es una de las ventajas? Uno, solo estoy usando la memoria que necesito. Dos, en tema de espacio, yo no requiero grandes cantidades seguidas, ¿no? En este caso, si ven, es seguido. Si fuera este un objeto, digamos un nodo, su siguiente puede ser este, o su siguiente puede estar más abajo, quién sabe, ¿no? Estos de aquí serían los enlaces. Así que cuando manejamos objetos, pues simplemente donde haya espacio lo va a generar en la memoria. En cambio, si fuera un arreglo, va a necesitar sí o sí que estén juntos, juntitos. ¿Ok? Ahora el nodo, pues ya para alguna implementación especial de una lista, le podemos poner, yo que sé, tal vez, no sé, que conozca cuál es el último nodo o que conozca cuál es el nodo que está 5 posiciones después de él. Alguna cosa extraña, ¿no? Pero por lo general, lo único básico que debería tener es el dato y el siguiente nodo. Eso es lo básico que debería tener. No sé si eso responde tu pregunta, Erika, o si me he desviado. No sé. Sí, sí, gracias. Ok, ya, perfecto. Eh, ok, bueno, nos hemos puesto a hablar de la lista, de cómo funcionan los nodos y todo eso, ¿no? Lista de simple enlace. Pero, ¿qué es lo que tendríamos que mencionar? Esto. ¿Cuándo yo puedo considerar que una estructura de datos lineal, ¿no?
acá mencionábamos las de estructuras de datos lineales. ¿Cuándo puedo decir que una estructura es una lista? ¿No? Y es aquí cuando nosotros tenemos que pensar cómo utilizamos, en este caso, ArrayList, ¿no? Porque es el primer tipo de lista que han conocido. ¿Cómo utilizan ArrayList? ¿Para qué lo han utilizado? No sé qué métodos les parecen más importantes, qué métodos les parecen necesarios que no tiene ArrayList, ¿no? Así ese tipo de cosas, ¿no? Aquí en este caso tenemos que cubrir ciertos métodos básicos, ¿no? Y esos son, acá les muestro, estos. Por lo menos para considerar una estructura de datos lineal, una lista, deberíamos hablar de estos métodos. Estos 5, por lo menos. Incluso este es medio polémico y todo, pero yo lo he metido porque en tema de una lista es súper necesario. Entonces decimos, estructuras de datos lineales es cuando nosotros empezamos desde un punto y si quiero conocer algún elemento de la lista, sí o sí tengo que empezar de ese punto, ¿no? Desde el punto inicial. En este caso, para que se considere lista, una lista de cualquier tipo de lista, debería poder decir si está vacía, ¿ok? Si la lista está vacía, pues, no sé, le añado 5 datos, puede ser, ¿no? O algo así. Entonces, este método es súper necesario. ¿O qué pasa si estoy analizando personas que sean mayores de edad, ¿no? Y resulta que ninguna había sido. Entonces, este método me va a permitir conocer eso, ¿no? Aquí me estoy olvidando, un public int longitud. Este también es importante. Luego, se supone que con esto, con esta estructura, lo que yo estaría buscando es añadir cualquier cantidad de datos, ¿no? ¿Y qué pasa si es que yo no puedo añadirlos? Pues no tendría sentido en realidad, ¿no? Así que el método insertar un dato, que lo inserte al final por defecto, entonces esto es al final por defecto, es sumamente necesario. ¿Por qué? Porque es mi forma de interactuar con la lista para guardar datos. Este de acá es un poco más personalizado, la mayoría de las estructuras de datos lineales lo tienen, las listas, de que dada una posición se tenga que añadir un dato. Esto siempre y cuando sea una posición válida. ¿Ok? Luego el eliminar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos utilizado estas operaciones con ArrayList, con linked list, si es que lo han visto? Que es el tema de insertar, eliminar, incluso hasta modificar, ¿no? A veces, pero el modificar como que a veces no lo usan, prefieren eliminar y luego insertar otro dato. En este caso, el eliminar, nosotros lo vamos a manejar dada una posición. Yo quiero eliminar el elemento que está en esta posición. Listo. Y lo retorno. ¿Qué pasa con el acceder? Si yo estoy guardando datos en una lista, es con el objetivo de que en un futuro los pueda ver, ¿no? Pueda analizarlos, pueda revisarlos, pueda tal vez incluso, no sé, imprimirlos, yo qué sé, ¿no? Entonces, si no tengo una forma de acceder a estos datos guardados, pues no me sirve de nada. Y el longitud, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros hemos hecho un for int i igual a 0 mientras i sea menor a ArrayList.size, ¿no ve? Entonces, este de acá es el punto size, ¿no? Llegaría a ser como el método size de ArrayList, ¿no? Para que yo pueda conocer cuántos elementos tengo guardados. Estas de acá llegarían a ser las operaciones básicas mínimas que necesita toda lista, ¿no? Ahora,
estamos nosotros haciendo nuestra propia implementación. Por lo tanto, le podemos añadir acá un montón de cosas más, ¿no? Cosas que no sean útiles. Creo que ya han definido algunos métodos, no sé si me los pueden comentar. Creo que alguno puso un clon, ¿no? Public, lista de clon. No sé si me los pueden ir comentando, porfa, para ir manejando la misma estructura. O cómo los han llamado, ¿no? Eso también recordarles de que en el examen, muy probablemente si les ponen algún ejercicio, les van a decir, asuma que tiene la lista implementada, ¿no? La lista de simple enlace. Entonces ustedes simplemente tienen que llamar a los métodos, ¿no? Entonces, necesito el método insertar o necesito el método eliminar o el método acceder. Si lo han definido con ese nombre, tienen que usar ese nombre. No pueden decir, es que yo le he puesto eliminar, por favor, en esta posición. Le he puesto así a mi método. No, tienes que usar el método como lo han llamado. ¿Ok? Así que en este caso, avísenme qué métodos han definido y así implementamos tal vez algunos de los que ustedes hacen. Porque estos de acá van a ver con las docentes. Buscar. Public Boolean, buscar. O búsqueda la han llamado. Avísenme eso, porfa. Rapidito. Eliminar a partir de un rango. Ok, eso es interesante. Ocurrencias. Public int ocurrencias de un dato, imagino, ¿no? Public void le han llamado al eliminar. Int ini, int fin. Algo así lo han llamado, ¿no? Index of. Chido, chido. Public int index of. Int post. Ok. Bravísimo. Todo eliminar era un cambio de estado. Okay. Este de acá también le han puesto cambio de estado, entonces. Index of. Ya. A ver, mientras me van escribiendo, lo que podemos hacer ahorita es implementar estos dos métodos. ¿Por qué? Porque son los necesarios para por lo menos hacer pruebas con el resto. Y de ahí hacemos uno de estos de acá abajo. ¿Ok? ¿Dónde está? Bien. Como les decía, en este caso la lista de simple enlace, el toString, correctísimo, está muy chido eso. Public string to string. Ok. Ya, modificación, el set, o le ha llamado modificar. No, es que tiene que ser la misma nomenclatura que han usado, ¿no? Porque si aquí nosotros le ponemos algún nombre y en realidad no es el mismo que están manejando con la docente, se van a terminar arruinando ustedes, ¿no? Por eso tenemos que manejarlo como es. Impos. Bien, entonces pasemos a nuestra implementación, que creo que lo más interesante es siempre ver un poco de código. Decíamos, la lista de simple enlace recursiva no es nada más que un nodo con otro nombre, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Mi constructor, public lista de simple enlace recursiva,
Le voy a llamar así porque voy a implementar la lista con el nodo para que vean la diferencia. Así que, mm, bueno, solo es una letra de más, así que, y el funcionamiento es el mismo. La lista de simple enlace recursiva en su constructor, cuando yo creo una lista, pues no tengo ningún dato, ¿no? No tengo ningún dato. Así que esto sería null, es decir, no hay nada. Y mi siguiente también sería null, tampoco hay nada. ¿Qué va a pasar? Acá yo le puedo decir que vamos a empezar a implementar. No le voy a poner el implements todavía porque me van a empezar a salir un montón de errores. Vamos a implementar el que es en realidad el método, ¿dónde está? El método más fácil de toda estructura de datos, que es saber si está vacía, ¿no? Este de acá es el más fácil de implementar. ¿Cómo lo digo? Vacía. Si acá yo estoy diciendo de que cuando mi lista es creada, o sea, cuando está recién nacidita, 0 kilómetros, no le he hecho nada, está pura, quiere decir que no hay ningún dato, ¿no? Null. Entonces yo digo, quiero saber si esta lista está vacía. Allá. Entonces le digo, retorno si el dato es null, ¿no? O si quieren, lo hacemos un poco más voluminoso, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, y digo, si el dato no existe o no hay nada, entonces mi respuesta es true. Caso contrario, mi respuesta es false. Así para que se vea, ¿no? Cómo es la situación. Si yo no tengo dato, entonces está vacía. Pero si había tenido dato, entonces por lo menos un elemento hay, ¿no? True y false. True, false. Ok, ahora yo tengo que preguntarme cómo hago el insertar. O bueno, tal vez ya lo han hecho, ¿no? Public void, insertar. Insertar. Y acá un tdato. Pop. En este caso, nuevamente nos sirve un poco el pensamiento de recursividad. ¿Qué digo? ¿Cuál sería mi caso más fácil para insertar un dato? Yo creo que muchos lo están pensando, tal vez hasta ya lo han resuelto, es decir, si la lista está vacía, ¿no? Entonces digo, si vacía, si la lista está vacía, entonces pues fácil, mi dato va a ser this dato va a ser el dato que me están pidiendo guardar. Sencillo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Si estoy diciendo que de momento no tengo un siguiente, ¿no? Esto de acá no existe, nada. Podría yo acá decirle, ya, entonces yo ya he preparado lo necesario para guardar este dato. Ahora lo siguiente va a ser que los siguientes nodos, o bueno, los siguientes sublistas en este caso, se preparen para posibles datos. Lista de simple enlace recursivo. Esta parte de acá es necesario que la entiendan, ¿no? Ya les digo, esto de acá no puede no ir acá, puede ir en el else, no era necesario. Entonces esto de aquí sería como que mi parte, mi caso más fácil. De decir, no tengo datos, pues me guardo el dato y listo. Y preparo la siguiente lista para que reciba nuevos datos. Entonces le digo else. Si no, si es que no había estado vacía esta lista, lo que voy a tener que hacer es decirle al siguiente que lo inserte. Dato. Y listo. A ver, entonces revisemos. Voy a hacer acá una lista de integers.
y primero voy a decir si está vacía, y me dice que sí, está vacía, no hay ningún dato. Voy a guardar el 5, por ejemplo. Entonces aquí, si se fijan, no hay ningún dato, el siguiente está en nulo. 5, pop. Y ahora me dice que el dato que está guardando es el 5 y el siguiente está vacío, no hay nada. Entonces, si yo acá quiero insertar el 7, ¿qué es lo que me va a decir? El primer dato es el 5 y el segundo dato es el 7. Correcto. Si yo quiero insertar un dato más, por ejemplo, 5, que es el primer dato, 7, que es el segundo dato, y 15, que es el tercer dato. Entonces, como ven, está funcionando. Una ventaja de hacerlo recursivo es de que tú puedes hacer estas cosas, ¿no? No necesitas hacer como que una iteración con for's o whiles. Lo único que necesitarías es seguir delegando la responsabilidad de forma recursiva. ¿Listo? ¿Hasta ahí entienden? Esto de acá, solo quería implementar estos dos. ¿Por qué? Porque el insertar era lo importante y el insertar necesitaba el vacío. Auxi, ¿el new list ser ya está preparado para recibir otro dato? Sí. O sea, cuando yo hago esto de acá, sería, lo voy a poner con acá, sería dejarlo listo para que reciba nuevos datos. Ahora, ¿qué sucede? Esto de acá les decía, puede que no sea necesario ponerlo acá, tal vez sería mejor ponerlo aquí abajo. ¿En qué sentido? De que cuando nosotros hablamos de una lista enlazada, el último nodo siempre apunta al null. ¿Correcto? Entonces, si yo acá, lo voy a dejar como estaba. Ahí está. Si yo acá inserto esto de que sea de integer, si yo acá inserto el 5, como ven, el siguiente no es nulo, pero este es el último dato, ¿no? Entonces el 5 es el último dato, pero el siguiente no es nulo, el siguiente es un objeto ya, pese a que sus atributos son nulos, ¿no? Pero eso sería como que un poco contradictorio, entonces por eso yo decía tal vez lo mejor sería que venga acá abajo. Y ahí recién, bueno, esto me he equivocado. Y ahí recién estamos como que respetando la ideología de usar un nodo, o bueno, en este caso hacer la lista recursiva. Quiero insertar el 5. Y en este caso, acá esta vez, el 5 está guardado, pero el siguiente es nulo. ¿No? Entonces respetamos la ideología de hacer un nodo. Si yo inserto el 7, entonces ahora recién el 5 existe y el siguiente es el 7, ¿no? Pero como no tiene un siguiente este de acá, me marca null. ¿Ok? ¿Me has entendido, Limber? Sí, bueno, básicamente al hacer esto, estoy dejando listo para que reciba nuevos datos. Sí, eso era la pregunta. Ok, ahora, pasaremos a hacer un método interesante, ¿no? A ver, no sé. ¿Cuál quieren? O escojo yo, de Team Marie de Doping, güey, así. Podemos hacer el index of. O ocurrencias, que no son tan difíciles. Empezaremos por ocurrencias. Ocurrencias de un dato. ¿Qué es lo primero que tenemos que mencionar? Acá estamos trabajando a nivel de objetos. ¿Por qué? Este T es lo que vendría a ser el tipo genérico o el tipo parametrizado. ¿A qué se refiere esto?
que en el momento en el que yo escriba algo como decir lista de integer, así, todo donde dice t se va a reemplazar por lo que en este caso sería la palabra integer, ¿no? Entonces se reemplaza internamente en el momento en el que yo creo el objeto. Pero aquí pues facilito es, ¿no? Un integer, yo le puedo poner suma, resta, multiplicación y todo. Pero así como le puedo poner integer, le puedo poner yo que sé persona. O le puedo poner incluso otra lista. ¿Por qué no? Eso de ahí es lo que nos va a causar un poco de conflictos en el tema de hacer comparaciones. ¿Qué es lo que habíamos dicho cuando manejamos objetos? Para comparar objetos usamos equals. Entonces, este de acá, como ya les mencionaba, que viene desde la clase, la super clase que es object, todas las clases que creemos ya lo tienen. Por ejemplo, acá, lista, ¿dónde está? Bueno, en este caso no lo tiene. A ver, 10 punto. Bueno, esta es la interface, ¿no? En este caso no tendría. Este de acá lo debe tener. Acá está, ¿no? Entonces, si ven aquí, esta clase que es la lista recursiva ya tiene un método equals, pero yo en ningún momento lo he definido. Si ven acá solo tengo dos métodos y un constructor. Es eso nuestra ventaja frente a estos nuevos problemas, de que todas las clases van a tener un equals. De alguna u otra forma van a tener un equals. Entonces, cuando yo quiera, digamos en este caso, contar ocurrencias o saber la posición que ocupa un elemento, aquí es un t, dato, un elemento, lo único que tendría que hacer es empezar a buscar con equals. Vamos a ver este de acá, ¿no? Ocurrencias. Esto de acá lo voy a cerrar, que no me sirve. Listo. Si yo quiero contar las ocurrencias de un dato en lo que vendría a ser acá mi lista, ¿qué es lo que yo necesito? Primero, antes de empezar, ¿qué habíamos dicho? Se considera una estructura de datos lineal si para acceder a todos los elementos tengo que empezar siempre desde el inicio. Ok. Entonces, yo digo, si no está vacía, o quizás para que tal vez a algunos no les gusta así, si vacía es false, ¿qué sucede? Entonces yo voy a tener acá una respuesta, return respuesta. Entonces digo, mi respuesta de momento es 0, porque no he contado nada. ¿Qué sucede? Si la lista está vacía, pues mi respuesta es 0, ¿no? No tengo nada que buscar, así que no he contado nada. Pero si por lo menos hay un elemento, ¿cuál es ese elemento que tengo que... Bueno, ese es el elemento el que tengo que comparar, ¿no? Este. Entonces digo, if, este de acá lo voy a poner dato a buscar. Si el dato de la lista es igual al dato a buscar, si es igual, entonces mi respuesta es 1, porque he encontrado una ocurrencia. Y bueno, esto lo voy a hacer largo para que ya se entienda mejor. Entonces cuento 1. Y lo que tendría que hacer es contar las ocurrencias del dato a buscar, pero ¿en dónde? En la siguiente lista.
Caso contrario es... Caso contrario, pues no le sumo nada y voy a buscar las siguientes ocurrencias. Y como ven, compila, ¿no? ¿Se entiende? Lo que estaría haciendo es, este dato a buscar, lo comparo con el dato que estoy guardando. Si es igual, entonces sumo 1. Si no, pues le sumo 0 o no le sumo nada, ¿no? No hay problema. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Como puede que haya más información en los siguientes, y digo, yendo por el enlace, ¿no? A los siguientes datos, yo tengo que decirle que ahora la siguiente lista busque las ocurrencias, ¿no? Porque tiene este método. Y como me va a saber responder esto en algún momento, yo lo voy a sumar y esa va a ser mi respuesta total, ¿no? Esto es como que aplicar un poco la recursividad. Entonces, a ver, revisemos. Voy a añadir, una lista de integers y le voy a poner acá el 5, el 5, el 5. Entonces, 3 veces le he puesto, ¿no? Acá está una. ¿Por qué no sea? ¿Dónde está? Dato, siguiente, dato. No sé qué ha pasado ahí. A ver, a ver, a ver. Insertar el 7. Siguiente. Hay un pequeño error. A ver, espérenme. Vamos a usar nuestro debugger. Entonces creo una lista de enteros. Le pongo el 5. Bueno, esta está vacía, así que no hay problema. Le pongo otro 5. No está vacía. Lo creo. Y lo inserto. Este de acá está vacía. Listo. Y insertar otro 5. No está vacía. Ay, ay, ay. Esto de acá creo que sí es mejor que venga aquí. Medio raro. Ya. Bien, lo que queríamos probar era el de ocurrencias, ¿no? Entonces pongo un 5, pongo otro 5 y pongo otro 5. Entonces tengo acá un dato. 1, 2 y 3. Y este de acá nulo, ¿no? Ay, que me quedo sin voz. Ya. En este caso, si yo quiero buscar las ocurrencias del 5, en realidad he colocado 3 veces el 5. Me tendría que responder que existen 3. Entonces, 3. Ahora, tal vez uno diga, no, pero es que estaban seguidos y no sé qué. Entonces, ¿qué pasa si yo acá le pongo un 7, le pongo un 8 y le pongo otro 7, ¿no? Entonces, quiero contar las ocurrencias del 7 y me dice que hay 2. Correcto. ¿Qué pasa si yo quiero contar las ocurrencias del 1000, por ejemplo? 1000 no he anotado y me dice que hay 0. Entonces está bien, está funcionando correctamente. ¿Todo gracias a qué? A esta gran herramienta que nosotros tenemos desde la clase Object, ¿no? Que es el método equals. Ahora, esto sería para contar ocurrencias, ¿no? No es nada, ningún tipo de magia ni cosas extrañas, ¿no? Si hemos ido practicando recursividad, pues no es tan difícil, ¿no? Acá estaría como que 2 casos recursivos y el caso base que está implícito, ¿no? Aquí.
¿Qué sucede si nosotros quisiéramos hacer este de acá, index of? ¿No debería salir 1 en 1000? No, es que no lo añadí a mi lista. Acá está el 5. Bueno, aquí está otro 5. Acá está otro 5. ¿No? Entonces estos tres primeros datos son el 5. Este de acá es un 7. Este de acá es un 8. Y este de acá es otro 7. ¿No? Entonces tengo dos 7 y de ahí ya no hay nada. Entonces, como ven, tengo tres 5, dos 7, un 8 y de ahí nada más. Entonces, en el caso del 1000, como no lo tengo agregado a mi lista, me tendría que salir que hay 0 ocurrencias, ¿no? O querían ponerle -1. No creo, ¿no? Yo con 0 se entiende, ¿no? Si no existe el dato, pues 0 veces está eh, en el, en la lista. ¿Listo? ¿Ven? ¿Se entiende? Sí. K-pop, pop, toda esta cochinada que me costó. Listo. Ahora, ¿qué sucede con el siguiente método, ¿no? Que es en el index of? El index of, lo que nosotros tendríamos que hacer es, si el elemento está dentro de mi lista, acá, tendría que retornar en qué posición se encuentra. Ahora, si es que el elemento no existe, yo tengo que preocuparme por responder esto, ¿no? Que es una respuesta entera. Entonces, por lo general, si nosotros nos fijamos las estructuras de datos implementadas en Java, si queremos buscar el índice de un dato que no existe, la respuesta que obtengo es un -1, ¿no? Porque no tiene sentido. Los arreglos, las cadenas, array list, linked list, empiezan siempre desde una posición 0 hasta una posición n, ¿no? Que puede ser cualquier número. Entonces, si yo le digo, el dato que buscas está en la posición -1, eso de ahí directamente me va a dar un error, array index out of bound. Entonces, dentro de nuestro contexto de estructuras, el -1 significa que no se encuentra, no existe, no está, ¿correcto? Por lo tanto, aquí yo tendría que decir que voy a tener una respuesta entera y la voy a retornar. Y acá en medio tendría que especificar, pues, cómo voy a hacer la búsqueda, ¿no? Cómo lo voy a encontrar, en dónde, cómo va a ser la respuesta, si voy a ir contando, no contando, ¿no? Así que pensemos, ¿no? Esto de acá es como en recursividad. ¿Qué es lo más fácil que me puede tocar? Entonces yo digo, sí, el dato, acá le voy a poner dato a buscar para no estar usando this. Si el dato que yo tengo almacenado en mi lista es igual al dato a buscar, quiere decir que estaba en la primera posición, ¿cierto? Que estaba en la primera posición. Caso contrario, puede que esté más adelante, ¿no? Entonces, aquí lo único que estaría diciendo es compararlo con este. Si justo lo he encontrado, pues perfecto, ¿no? Está en la posición 0, ya no tengo que hacer nada. Pero si no lo he encontrado, puede que esté aquí, ¿no? Ahora, si está ahí, lo que yo tendría que hacer es decir que mi respuesta la voy a ir a obtener en siguiente punto index of dato a buscar. Correcto. Ahora, aquí, bueno, iremos analizando porque ya estamos por escribir la solución.
Esto sería lo más fácil, ¿no? Que yo justo haya llegado hasta el dato y pues sencillo, mi respuesta es que el dato es la posición 0. ¿Qué pasa si no? Entonces yo tengo que avanzar siguiendo los enlaces. Pero al seguir un enlace es como si yo estuviera dando un paso. Entonces tengo que sumar ese paso. Sumo 1. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con la respuesta que estábamos diciendo al principio? Podemos decir de que si el dato se encuentra en algún momento, sumas 1 a la derecha. Como Limber, o sea, sí, 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 sí. O sea, si yo avanzo una posición, o sea, cada vez que digo siguiente, index of, tengo que sumarle una posición. ¿Por qué? Porque ya no estoy en la posición 0, puedo estar en la posición 1 o en la 2. Y ese más 1 me va a permitir a mí ir acumulando cuántos pasos he dado. ¿Ok? Ahora, lo que les iba diciendo. Al principio estábamos diciendo, si el dato existe, yo tendría que decir en qué posición se encuentra. Si el dato no existe, yo tendría que devolver un -1. Pero ese -1, ¿en qué momento le digo que lo anote? ¿No? Es como que ya no tiene sentido. Por lo tanto, acá yo digo, si la lista está vacía, ¿qué sucede? Significa que no lo he encontrado. Entonces mi respuesta es -1. Caso contrario, hago todo ese análisis. ¿Correcto? Entonces, acá ya estamos poniendo esa posible respuesta en el caso de no encontrarla. Pero, ¿qué va a pasar? A ver, aquí en todo lo que todos nuestros apuntes, todo esto lo voy a ver dónde está. Todo esto lo voy a borrar para hacer un poquito el análisis. Ya. Entonces, ¿qué sucede si ya acá tengo el 1, 2, el 3 conectados por un enlace, ¿no? Y este apunta al 1. Entonces, ¿qué pasa si yo acá le digo index of 5? ¿Qué es lo que me debería responder eso? El 5 en realidad no existe en mi lista. Por lo tanto, esto me tendría que devolver un -1. Sí, correcto, Erika, ¿no? -1, porque no existe. Pero, ¿qué es lo que estamos anotando nosotros en nuestro algoritmo? Digo, a ver, esto de acá lo voy a poner aquí arribita. Me voy a agarrar el lápiz. Y digo, 1 igual 5. Y me dice, no. Entonces, ¿qué hago? Avanzo, pero le sumo 1. Y digo, 2 iguals 5. Y me dice, no. Entonces avanzo, pero sumo 1. ¿Y qué sucede acá? Digo, 3 igual 5. Entonces, en este caso no son iguales. ¿Y qué va a pasar? Va a ir al último y como este ya es el null, ¿qué sería nuestra respuesta para ese caso? Cuando está vacía, cuando ya no hay datos por analizar. En ese caso, lo que me va a responder es -1. ¿Cierto? Y acá me estoy olvidando sumarle 1, ¿no? Entonces, si nos fijamos nuestra secuencia, la voy a poner acá con rojito, sumo 1 acá, sumo 1 acá,
sumo 1 acá, y la respuesta que he obtenido es menos 1. Y todo esto, ¿qué me va a dar igual? Un 2. ¿Cierto? ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, entonces, en este caso, según nuestro algoritmo, nos dice que la posición del 5, que nosotros porque lo estamos viendo, sabemos que no está, el algoritmo nos dice que se encuentra en la posición 2. El algoritmo nos dice que se encuentra en la posición 2 y no es verdad. Por lo tanto, yo acá tengo que asegurarme de que antes de sumarle este paso, yo esté completamente seguro de que res es distinto de 1, digo de menos 1. Si es distinto de menos 1, entonces significa que en algún punto lo he encontrado. Y lo único que tendría que hacer es sumarle 1. A ver, entonces hagamos una pequeña prueba, a ver si es verdad. Hay que, por hacer en automático, integer. ¿Dónde está? Index of. Por ejemplo, el índice del 7, ¿no? Ahorita mi lista está vacía, ¿no? No hay ningún elemento. Entonces, si yo acá busco el 7, no lo va a encontrar. Menos 1, correctísimo. ¿Por qué? Porque está fácil, ¿no? Si yo no tengo ningún dato, es decir, si está vacía, pues no tengo nada que buscar, ¿no? Menos 1, fácil. Ahora, ¿qué sucede si yo le inserto, por ejemplo, el 5, inserto el 7, inserto el 9, inserto el 1, ¿no? He insertado 4 datos. Y quiero saber el índice del 7. El 7 fue el segundo elemento que añadí, entonces estaría ocupando la posición 1. Y me dice que ocupa la posición 1, correctamente. Pero ahora revisemos este caso, ¿no? Que era cuando yo les decía que fallaba. Porque, claro, yo estoy añadiendo un paso cada vez que avanzo. Pero eso sería en el caso de que sí lo encuentre. ¿Qué pasa si no lo encuentro? Si yo no lo encuentro, pues igual de todos modos estaba sumando 1 y me iba a dar una respuesta incorrecta. Por ejemplo, acá, si yo busco el índice del número 500, que es un número que no he añadido, me tendría que responder menos 1. Entonces, revisemos. Menos 1, correctamente. Bien, entonces acá, analizando nuestro código, ¿qué decimos? Yo primero tengo que revisar si es que el dato si es que la posición en la que me encuentro es igual al dato que me han pedido buscar. Si es igual, pues, posición 0, ¿no? Fácil. Si no, todavía tengo esperanzas de encontrarlo. ¿Dónde? En el siguiente. Y el siguiente va a tener de nuevo la misma tarea, ¿no? Recuerden que esto es como que recursivo. Entonces, el siguiente va a preguntar si su dato es igual al dato que estaba buscando. Si es igual, entonces va a devolver un 0, ¿no? De decir que lo ha encontrado. Y acá yo digo, si es que en algún punto lo he encontrado, tengo que ir sumando todos los pasos que he avanzado. Porque hace rato decíamos, ¿no? Con Limbert. Al hacer esto, bueno, era aquí arriba, creo, ¿no? Acá, no me acuerdo. O no sé, o creo que era con... Sí, con Limber, sí. Esto de acá implica que yo estoy siguiendo un enlace y estoy avanzando una posición. Por lo tanto, si yo he encontrado una respuesta, tengo que añadirle ese paso que he dado, ¿no? Ese paso extra que he dado. Ahora, si no he encontrado la solución, hemos visto de que no es necesario, ¿no? Esto de acá sería... ¿Dónde está? Sumar solo si se encuentra solución, ¿no? Eso es importante. Si yo no he encontrado solución, es decir, me he topado con un menos 1,
yo no tendría por qué sumar, ¿no? Porque esa es la respuesta en realidad. Ahora, si he encontrado otra cosa, pues voy acumulando los pasos que he avanzado. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Qué les ha parecido? ¿Había sido difícil, fácil, marea? Marea un poco, ¿no? Eso ya les voy diciendo, marea un poco. Porque como esta es una estructura recursiva, es como aplicar recursividad, pero es medio extraño, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué les ha parecido? ¿Ya? Bueno, si no tienen algún comentario o duda o pregunta, podemos ir quedando por acá. Tampoco es que quiero adelantarme mucho. Eh, ya les digo, estas 2 semanas vamos a ir viendo algunos métodos sobre listas y después recién vamos a entrar a lo que son ejercicios, ¿no? Porque, aquí una pregunta, no me quedó claro el más igual. Ah, bueno, esto es sumarle el paso, ¿no? O sea, sería como decir Z más 1. Entonces digo, si encontró solución, le sumo un paso. Vamos a ver, no alcancé a leer. Vamos a hacer lista de simple enlace sin recursividad. Creo que con la lista en Leti no avanzan. Lista simple enlace sin recursividad. Directamente verían la lista de doble enlace, que ya esa es con nodos, ¿no? No la puedes aplicar recursivamente tan fácil. ¿Ok? No sé si responde eso a tu pregunta, Limber. Y bueno, de Erika también ya le respondí. No creo que vean, así de simple, no creo que vean con la listen el tema de sin recursividad, la de simple enlace. Ya, está bien, de nada, está bien. De nada, Limber, de nada, Erika. Bien, entonces estaríamos quedando hasta aquí la clase de hoy. Lo voy a parar la grabación. Si alguien tiene alguna duda o consulta, pues podemos charlar un rato más. Al resto, si quieren, vayan a tomar un refresquito o algo y de ahí a clases de nuevo, ¿no? Gracias, gracias.